Ya anteriormente habíamos hecho un taller sobre publicaciones y mucho de lo que en años pasados dimos en ese taller de publicaciones lo voy a mostrar aquí. Ustedes siéntanse con la libertad de interrumpirme o de opinar algo si durante la exposición tienen alguna duda, alguna inquietud o algo no les queda claro, o si quieren aterrizarlo más en su proyecto pueden hacer una pregunta relacionada a su proyecto. ¿Cómo se mejora así? Ok. ¿No? Como se refleja, ¿no? Bueno, ahí está. Pero así pasa con otros maestros también. Nos pasa peor que golpea. Sí, es que no se había atorado. Ajá. Bueno, de todos modos al final va a haber un espacio para preguntas, ¿sí? Y pues yo voy a estar tratando de tener control del tiempo para no extendernos. Si vemos que no estamos terminando, pues me doy un poco de prisa o limito sus comentarios y lo dejamos hasta el final. Bueno, entonces, déjenme que sí sigo en mí. Bueno, hábito número 1. Ustedes vayan viendo si han desarrollado este hábito o todavía les falta mucho o están muy atorados en él. Hábito 1. El investigador reconoce que investigar, más que una actividad, es una actitud interrogativa hacia los fenómenos que lo rodean. Que más que nada esto es un hábito que tiene que ver con el hecho de tener conciencia. La mayoría de las personas que están en un medio académico pareciera ser que tienen más bien una identidad de que no son investigadores, ¿no? Cuando se les propone participar en un trabajo de investigador, pues muchos dicen, bueno, es que yo no soy investigador, pero lo cierto es que no tienes que tener un título que diga que eres investigador, que para empezar eso es muy ambiguo, ¿no? No existe una licenciatura en investigación, por ejemplo. Y de hecho cuando se habla de hacer investigación, muchas personas piensan que se refieren como a un detective privado, ¿no? Un investigador privado, y tiene algo que ver porque con mucha frecuencia el trabajo de un investigador que está en el campo científico pues sí tiene algo de detectivesco. Y bueno, esta actitud interrogativa en realidad todos la tenemos. Vamos a platicar un poquito sobre eso porque en una etapa de la infancia, y esto ya lo había yo comentado en el último encuentro, nos da por hacer muchas preguntas y generalmente nuestros padres o los adultos que rodean al niño que está en esta actitud interrogativa tienden a frenarlo, ¿no? Y muchas veces ese freno obstruye u obstaculiza el desempeño de la mente científica. De hecho, Carl Sagan, que lo vamos a mencionar, él decía que si a un niño le frustra su deseo de preguntar, pues se ha perdido un cerebro para la ciencia. Y dice, como todos nos planteamos preguntas desde que somos niños, es imposible no investigar. No te lo diría Václavic si viviera. Todos investigamos y en ese sentido todos tenemos algo de investigadores, todos. Simplemente por el hecho de que todos hemos sido niños. Aunque muchas veces no recordamos cosas que vivimos en nuestra infancia. Perdón, pregunta técnica. ¿Sí? ¿Me vas a compartir esto o Sí. ya sea por lo de las notas para esto? Sí. Gracias. Bueno, esto lo dice Erickson, pero no Milton Erickson, sino Erik Erikson, un psicoanalista que tiene un ensayo muy interesante que se llama Las 8 edades del hombre. Y una de las etapas de la infancia, de los primeros años de la vida, él habla de un periodo que se llama iniciativa versus culpabilidad, que él así lo esquematiza. Él dice que si el niño supera esta etapa o la desarrolla bien, va a ser un niño que va a tener iniciativa, pero si se queda atorado, entonces va a desarrollar un sentimiento de culpabilidad. Y fíjense lo que dice, el niño no está en ningún otro momento tan dispuesto a aprender rápida y ávidamente. Esas son en las primeras etapas del desarrollo, incluso en preescolar, ¿no? Incluso podríamos decir que la mejor etapa para aprender algo es cuando un niño está muy pequeño. Incluso un niño a lo mejor estaría más abierto para tener un pensamiento sistémico. Que por cierto, en San Luis Potosí hay un jardín de niños, que es el jardín de niños Gregory Bateson, que yo lo recomiendo ampliamente. Yo pienso que ya desde chiquitos les enseñan a pensar sistémicamente, porque están ávidos de aprender cosas, ¿no? Dice, el peligro en esta etapa radica en un sentimiento de culpa con respecto a las metas planeadas y los actos iniciados
ante el nuevo poder locomotor y mental. El niño sabe que le llegan ideas, que piensa más cosas, que puede hacerlas, pero si los papás dicen, no, es que ya deja de preguntar tonterías, siempre preguntas tonterías, el niño se empieza a sentir culpable y entonces dice, no es correcto preguntar, está mal, y entonces su actitud interrogativa empieza a disminuir y se empieza a extinguir, ¿no? Por eso es que el primer hábito del investigador altamente efectivo es la capacidad para revivir esa actitud interrogativa, de ser curiosos, de plantearnos preguntas, de encontrar el interés en los fenómenos que nos rodean y no mantenernos en esa postura de calladito me veo más bonito o es mejor no preguntar. Hay que revivir esto, ¿no? Por ejemplo, cuando uno aprende a nadar, en realidad uno sí está desarrollando una habilidad que, como diría Platón, aprendiendo por medio de recordar, porque ustedes saben que las mujeres que se atienden su parto en agua, pues se ha podido ver que los bebés recién nacidos saben nadar, ¿no? Son muy buenos nadadores y nadie les enseñó, pero ya después si a un niño de 2, 3 años, 4 años lo arrojas a una alberca, pues se va a ahogar, necesita llevar clases de natación, cuando el niño recién nacido ya sabía nadar. Entonces el aprendizaje de la natación es un ejemplo de una habilidad que ya teníamos al nacer, éramos buenos nadadores, la perdimos y después la tenemos que volver a recuperar, ¿no? Si alguien de ustedes no sabe nadar, que yo me incluyo, yo no sé nadar, pues al menos yo sí puedo decir que alguna vez sí supe nadar cuando era recién nacido, ¿no? A mí yo no nací como en parto en agua, pero... Sí sabía, pero ya Sí sabía, pero ya se me olvidó y creo que nunca lo pude expresar, ¿no? Pero así pasa más o menos con la actitud interrogativa. El niño por naturaleza tiene esta actitud de hacerse preguntas, luego como que se infarta esa parte, se pierde, sobre todo si está rodeado de adultos que le dicen que pregunta puras tonterías, y entonces si quiere ser un investigador altamente efectivo tiene que revivir esa parte, ¿no? Que sí se puede recuperar. Ahora, ¿por qué se pierde esto de saber nadar? Bueno, pues después de que el niño ya lleva muchos meses con el efecto de la gravedad y en un medio que no es líquido como el ambiente intrauterino, pues el niño está acostumbrado de que para sentirse seguro tiene que tener los pies sobre una base firme. Entonces si tú avientas a un niño al agua, lo que va a hacer es tratar de pararse, y entonces al tratar de pararte sobre el agua pues te va a hundir, te vas a ahogar, pero es porque el niño está muy acostumbrado al ambiente fuera del agua. Cuando un niño acaba de nacer no está buscando una superficie firme para poner sus pies, sino que pues empieza a nadar y ya, ¿no? Bueno, es un libro que les recomiendo, que es el penúltimo libro que escribió Carl Sagan, que yo de hecho leí algunas palabras en la presentación del encuentro pasado. Habla sobre la ciencia, sobre este tema que estoy discutiendo de las preguntas en los niños. Y bueno, ese es el hábito número 2, que también es un hábito que debemos de desarrollar. Y ese escéptico, pues además de plantearse preguntas, se cuestiona en torno a las respuestas que otros investigadores han dado sobre diversos fenómenos. Que en ese sentido siempre hay que plantearnos si lo que estamos aprendiendo en los libros o lo que dice algún autor, si eso es totalmente cierto, porque muchas veces alguna teoría o alguna escuela de pensamiento desarrollada por un autor se puede cuestionar, y nosotros desde una postura muy individual sí podemos aprender a ver un esquema de pensamiento desde otra óptica o desde otra arista. De hecho, eso es lo que se hace en terapia. Cuando estamos frente a una familia y nosotros demostramos un cuadro distinto o un recuadramiento de su problema, muchas veces la familia dice o el paciente, nunca lo había visto así. Bueno, también tenemos que tener esta capacidad de cuestionarnos si lo que estamos aprendiendo realmente es útil o si es la mejor visión sobre un problema humano, y en esto van a surgir nuevas preguntas y puede ser un tema de investigación. Siempre mantener esa actitud escéptica, no siempre creer que todo está dicho, ¿no? Por ejemplo, alguien podría a lo mejor revisar toda la obra de Minuchin y desafiarla, ¿no? Y decir, no, pues la verdad es que Minuchin es un autor que se ha equivocado en muchas cosas y yo voy a demostrar cuáles son los errores que él cometió. Que de hecho ya hay quien lo ha dicho, ¿no? Brasolkini, él considera que Minuchin es muy lineal, es decir, que sí parte de una epistemología sistémica,
pero a la hora de intervenir sí está buscando ir siempre de un punto A a un punto B, como si todo dependiera de su intervención. Entonces pareciera que en la práctica es demasiado lineal y se podría cuestionar su pensamiento, su manera de actuar, incluso hasta comparar las mismas versiones del mismo Minucci, porque en sus últimos libros pues él decía que él ya tenía un estilo diferente al que mantenía en la década del 70, ¿no? Cuando empezó a publicar sus primeras obras. Entonces es importante siempre mantener este escepticismo, no se crean todo lo que dicen los libros, no se crean todo lo que dicen los autores, para empezar ellos mismos se contradicen, y a lo largo del tiempo los autores, y la prueba más palpable es el mismo Sigmund Freud, y si ustedes ven las obras de Freud de principios del siglo XX y las de finales de su vida, pues el señor está lleno de contradicciones. Bueno, hábito número 3, siempre toma nota de sus ideas y si es necesario las comenta con otras personas para obtener una retroalimentación. Luego deja que estas ideas vayan madurando hasta que se convierten en el punto de partida de un trabajo académico. Todos tenemos ideas, es más, aunque no quisiéramos. Es más, yo les dejara de tarea que por unas semanas se esforzaran por no tener ninguna idea, sobre todo interesante, a lo mejor no podrían cumplir con esa tarea. Quizás hasta de tener un efecto preparado. ¿Mandé? Es que es algo esporádico, es decir. Ajá. Es más, o sea, nuestro cerebro no deja de trabajar. No podríamos nosotros apagar nuestro cerebro para que dejara de generar ideas. Nuestro cerebro trabaja por cuenta propia e incluso a una costa de nuestra voluntad. Muchas enfermedades mentales tienen que ver con el hecho de que a veces el cerebro está haciendo cierta chamba que no te conviene, porque con el trastorno obsesivo compulsivo el cerebro empieza a generar muchas ideas que van en contra de tus deseos, tu código de conducta, tu moral. Entonces las personas sufren mucho porque esa parte de la maquinaria pues como que se desconectó pero sigue trabajando, ¿no? Y de hecho grandes descubrimientos, algunos científicos han relatado que han tenido su punto de partida a través de sueños. Por ejemplo, yo con mucha frecuencia cito el ejemplo de Kekulé, un químico francés que estaba tratando de estudiar la molécula del benceno y no le daban las cuentas, no sabía cómo estaban las valencias o cómo estaba estructurada la molécula para que las valencias fueran exactas, ¿no? Entonces es que no me salen las cuentas, no entiendo cómo es que la molécula está estructurada para que sea una molécula estable. Y entonces él se duerme con ese problema y sueña con una serpiente que se muerde la cola, que es un símbolo universal y que ha ayudado a explicar muchas cosas. Y cuando él despierta y recuerda el sueño de la serpiente que se muerde la cola, se da cuenta que la molécula del benceno es un anillo que se conecta consigo misma y de esa manera cuadraban las cuentas en cuanto a cómo se conectaban, ¿no? Y da el nacimiento a la química orgánica. Pero eso es un ejemplo de cómo el mismo cerebro solito está trabajando, aunque uno no quiera, ¿no? Digo, ya voy a descansar, ya no sé, voy a renunciar a la química y viene la idea. Ahora, no sé si les ha pasado que a veces les llegan muy buenas ideas, a lo mejor en el momento menos apropiado. Por ejemplo, en un examen cuando tienen que estar muy concentrados, o en medio de una terapia familiar, o en medio de una clase. Entonces lo que yo les sugiero es que busquen tomar nota, porque a mí ya me ha pasado que me llega una muy buena idea y digo, eso es muy interesante. Pero al ratito lo apunto o lo escribo para desarrollarlo o platicarlo con alguien. Ajá, y después ya dije, ay, solamente recuerdo que había tenido una idea muy buena, pero ya no me acuerdo cuál era esa idea. ¿O de dónde lo leí? Ajá, entonces el tercer hábito es eso, de tomar nota, ver la manera de que esas ideas que nos llegan, que son oro molido, se queden ahí, que las vayamos madurando, porque todos tenemos ideas, y todos tenemos ideas originales por la simple y sencilla razón de que no hay un ser humano igual a otro en el planeta Tierra. Cada uno tiene una visión de los fenómenos que observa y si sabemos explotar eso, podemos ser buenos investigadores y compartir algo con el resto de la humanidad. Pero siempre hay que tener esta actitud como de conciencia de las ideas que nos están llegando y ver la manera de tomar nota. Yo uso mucho la red social de Twitter, que para muchos es muy aburrida, pero generalmente cuando me llega una idea o un pensamiento o algo que sé que después puede ir madurando y que puede dar origen a un proyecto de investigación o una teoría, yo lo anoto en Twitter y lo subo y lo comparto, ¿no? Pero ya sé que para mí Twitter es mi blog de notas, que ahí se me ocurre algo, pues saco el celular y lo apunto en Twitter y lo subo, y sé que ahí va a estar. Si ya después alguien lo desarrolla y me lo roban, pues ni modo, ¿no?
pero al estar en Twitter puedo acceder yo en cualquier lugar con la conexión a internet. Si digo, yo había tenido una idea interesante la semana pasada, checo los tweets que mandé y digo, mira, puse esta frase y ya de ahí voy desarrollando ideas. Ahora es lo que yo hago, no tienen que ser así, no estoy invitando a que utilicen Twitter, pero tienen que idear una estrategia para poder apuntar esas ideas e irlas madurando. Bueno, ese es el hábito número 3. Hábito número 4, que creo que aquí nos empezamos a atorar un poco. Fíjense, se ha desarrollado el hábito de realizar búsquedas bibliográficas en medios electrónicos. Realmente no sabemos buscar, o nuestra manera de buscar es demasiado silvestre, ¿no? Buscamos información científica como lo hacemos para llegar a una información en Google. Yo lo veo con los papás de mis pacientes que, por ejemplo, si quieren saber sobre un medicamento psiquiátrico para niños, por ejemplo Ritalin, pues ponen Ritalin en Google. Es lo que les sale. Ajá, y entonces lo que va a salir ahí, que eso hay que tener mucha precaución, lo que sale ahí, de acuerdo al algoritmo de Google, son las páginas de internet que han tenido más tráfico. No sale lo que ha tenido más peso científico, ni lo que ha pasado a través de un filtro, de un comité académico. No, sale lo que ha tenido más tráfico. Entonces, si una página que sataniza, por ejemplo el Ritalin, ha tenido muchísimo tráfico, porque mucha gente ha hecho clic ahí y Google se ha dado cuenta que la gente que entra a esa página se queda un rato mirándola o hace clic en una pestaña dentro de esa página, pues va a quedar muy bien posicionado y entonces cuando tú haces una búsqueda te salen esos resultados y los padres de familia, los pacientes o el público en general o incluso los mismos estudiantes con cierto nivel académico creen que Google posiciona el contenido por la validez científica o el respaldo académico y eso no tiene nada que ver. Finalmente Google es una empresa lucrativa, lo que está buscando es mostrarle el contenido más atractivo al usuario porque en ese proceso de ir navegando pues te va a estar metiendo anuncios, ¿no? Y entonces las marcas van a estar buscando a la empresa para pues pagar la publicidad a través de las diferentes plataformas que se acceden a través de Google. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Tenemos que hacer nosotros o crear el hábito de conocer las plataformas científicas, que quizá la primera y la más sencilla es Google Académico. Y volviendo al ejemplo del Ritalin, yo les digo a los papás, bueno, a ver, no busquen en Google, pongan Google Académico y ahí pongan Ritalin y ya me dicen que salió, ¿no? Y pues ya resulta que al buscar en Google Académico Ritalin, pues ya te sale un artículo científico en una revista de neurología que habla de la molécula y que no lo sataniza, sino que lo ve a través de una visión científica. Entonces también hay que ver en dónde buscar, porque finalmente Internet se ha vuelto como una mancha de rocha. Cada quien va a encontrar ahí o ver ahí lo que quiera. Puedes encontrar grandes contradicciones. De hecho, se podría hacer una investigación, ¿no? De hacer búsquedas en Google y demostrar cómo en las primeras páginas de resultados la información se contradice. De manera que no es una enciclopedia o no es un cuerpo de conocimientos que tenga una congruencia o un respaldo científico. No lo es. Y nosotros tenemos que desarrollar el hábito de saber en dónde estamos buscando, en dónde estamos encontrando la información, que además también cuando hacemos una búsqueda en Google general, pues el buscador va a jalar videos, va a jalar blogs, va a jalar 1001 sitios de internet. Y en cambio cuando entramos a Google Académico es más frecuente que nos muestre el artículo de una revista, ¿no? Un sitio de divulgación científica, algún documento en PDF que hable sobre una investigación, alguna tesis. Entonces ya Google Académico ya nos empieza un poco a filtrar más el material. Que bueno, hace algunos años yo grabé una serie de videos que no los vamos a ver aquí, pero sí recomiendo que los escuchen y los vean las veces que sea necesario para hacer búsquedas en internet. Y si ustedes entran a mi página de internet paidopsiquiatra.com y escriben diagonal videotutoriales, ahí aparecen unos videos de cómo hacer búsquedas en internet, principalmente en Google Académico y en PubMed. PubMed es el sitio de internet que jala una base de datos que desde la década del 50 se conoce como Medline y que no es otra cosa sino los archivos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.
Ahí está casi como todo el acervo del conocimiento científico en las áreas de la salud, o en las áreas relacionadas con la ayuda, como psicología, medicina, estomatología, enfermería, trabajo social. Ahí está toda la información. Vendría a ser casi como la biblioteca de Alejandría del siglo XXI, esta plataforma. Sería imperdonable que nosotros empezáramos a hacer un trabajo de investigación y no buscáramos en PubMed información sobre nuestro tema, porque antes de desarrollar un trabajo de investigación, pues sí tiene que haber un proceso de conocer lo que se ha hecho, lo que se ha investigado, para ver de dónde partimos, ¿no? Que muchas veces, en el caso de ustedes que están estudiando una maestría y que a veces poco tiempo después de comenzar a estudiarla ya tienen que elegir un tema, pues sí, a lo mejor tienen más el gusto o el interés por algún campo del conocimiento que un desarrollo de conocimientos o la conciencia o la idea de que ustedes pueden ser expertos en el tema. Pues realmente no, simplemente hay un gusto o un interés con el proceso de ir armando un marco teórico para ver cuál es el contexto general de ese tema. Pues resulta que se van volviendo expertos y van conociendo autores. De hecho, una pregunta que yo hago generalmente en las clases a los alumnos que están desarrollando tesis es si ellos están conscientes de quién es el principal autor o el autor más citado o el más reconocido en el tema que ellos están estudiando. Y muchas veces cuando la respuesta es no, pues seguramente no han hecho una búsqueda lo suficientemente amplia. Que aquí ustedes ahorita pregúntense, el tema que ustedes están desarrollando, ¿ustedes saben quién es el autor principal a nivel internacional? Para que ustedes digan, mira, este es el autor más reconocido en este tema y va a venir a dar una conferencia a México, pues voy a ir a ver qué dice. Tendría que tener esa conciencia. Si en su mente no está el nombre de este autor, o les queda la duda si el que ustedes piensan es el principal de ese tema, pues posiblemente no han hecho todavía una búsqueda. Porque cuando ustedes hacen búsquedas buenas a través de estas plataformas digitales, se dan cuenta que se empiezan a topar mucho con el mismo autor, ¿no? Y entonces, mira, este es como el que más ha publicado, o este es el que más sabe de esto, y otros lo citan a él. Incluso yo lo que recomiendo es que también sería bueno que ustedes, cuando ya tienen más claro qué es lo que van a hacer, busquen una investigación muy parecida en la bibliografía internacional y vean cuáles son los autores que la hicieron y qué autores también se citan, de manera que ustedes van entrando a un terreno o un campo donde van identificando a los autores, ¿no? Un poco como lo que pasa con identificar a los artistas de diferente tipo de música, ¿no? Alguien que le gustan diferentes géneros musicales, a lo mejor ya sabe quiénes son los principales exponentes del reggaetón, del rock en español, de la salsa. ¿Qué tal comparación? ¿Qué tal comparación científicos con reggaetoneros? Sí. Más o menos, sí, reconocerlo, porque si tú no sabes quién es el principal reggaetonero, actualmente pues no estás muy metido en el tema. Y si tú dices, a ver, a mí me gustan mucho los trastornos alimentarios, pues la verdad no sé quién es el autor más importante o el grupo de autores más importantes que están haciendo investigaciones alimentarias, pues entonces no estás tan empapado en el tema. Entonces es importante empaparse de este tema. Ahora, en estos videotutoriales están en YouTube, pero se jalan de mi página de internet. Ustedes ahí pueden hacer comentarios. Si ustedes ven el video y ponen un comentario abajito del video, que siempre los videos de YouTube te permiten comentar, por eso YouTube es una red social, en el momento en que ustedes hacen un comentario, ahí me llega una notificación al celular de que un video mío fue comentado y lo puedo contestar, ¿no? Entonces, si hay alguna duda sobre los videotutoriales, pues ustedes simplemente ponen su duda, a mí me llega un mensajito de que alguien comentó un video mío y ya se los puedo contestar. Si pasan 24 horas y no se los contesto, pues quiere decir que se me fue la onda y sugeriría que hicieran otra pregunta en ese video para acordarme y me llegara otro mensaje, ¿no? Bueno, hábito número 5, constantemente está revisando la información más reciente que aparece publicada en torno a los temas de su interés. En este sentido se vuelve un lector más de revistas científicas que de libros. ¿Por qué digo esto? Porque los libros tardan mucho tiempo en publicarse y están tan vigentes durante décadas, sobre todo si son libros buenos, que con mucha frecuencia el estudiar un libro, por ejemplo, de terapia familiar, que se publicó la primera edición, no sé, en el 70 o en los 80,
es como viajar en una máquina del tiempo, ¿no? Las familias ahora son distintas y de hecho yo lo veo reflejado en sus temas de investigación donde hablan sobre cómo afecta a las familias el internet, los dispositivos móviles, los videojuegos, las familias de millennials y esos grandes temas que ustedes están desarrollando en sus proyectos de investigación que tienen que ver con temas que nos preocupan como sociedad, pues no están en los libros tradicionales de terapia familiar, porque esos problemas que tenía la sociedad de los 70s a los 80s no los tenemos hoy. Entonces realmente es como un viaje al pasado. De hecho, en este instituto y en los otros, pues no llevan la materia de historia de la terapia familiar, pero realmente no sería tan necesario, puesto que al llevar libros tan viejos, pues realmente estamos estudiando la historia de la terapia familiar. Sin embargo, en las revistas que tienen una periodicidad, pues se está publicando lo más reciente. Nos permite ubicar a los autores también que están vigentes. Porque de hecho ahorita me atrevería a decir, con riesgo de equivocarme, que el 70% de los autores que ustedes están revisando en los libros de sus materias ya están muertos. Sí. Son muy pocos los que están vivos. ¿O quiénes están vivos? Son muy pocos. La mayoría, la inmensa mayoría, no sé el porcentaje, pero igual alguien hasta lo podría hacer, ¿no? Agarrarte todos los libros que vas a llevar en la maestría y ver cuántos han fallecido ya. Entonces estamos leyendo libros de personas que ya han muerto. Sin embargo, Mauricio, hay como una creencia Ajá. de que lo que tiene valor es una bibliografía, pues en un libro, ¿no? Ajá. Más que en algunas revistas. Creo que apenas, bueno, no sé cómo cambiar como esta mentalidad, tal vez bueno, haciendo la búsqueda, supongo, Sí, en las páginas. sí. Bueno, eso pasa más para el marco teórico, a diferencia de la revisión del estado del arte. Ujú. Sí, es más. Sí, el marco teórico puede ser Más fácil, más muy fácil, es histórico como el y de fundamento. hecho igual y también, o sea, no está mal, igual ya se pueden encontrar aquí su vocación de historiadores. De hecho creo que no hay una revista de historia de la terapia familiar donde se haga investigación histórica. También un historiador es un investigador cualitativo que indaga, que busca documentos muy viejos, que se plantea preguntas de cómo sucedieron las cosas y también se pueden publicar trabajos históricos muy interesantes, ¿no? Entonces tampoco hay que hacer a un lado el valor de las obras que llevan mucho tiempo. De hecho, los que han escuchado mis clases saben que a veces meto obras muy viejas, incluso de la literatura universal. Por ejemplo, la semana pasada di una plática en Puebla y ahí yo dije que el doble vínculo que había descrito Bateson en el 56 ya estaba descrito en la carta al padre de Franz Kafka en 1919, ¿no? Es un documento muy viejo de principios de siglo. Cuando Kafka le escribe a su papá todo lo que piensa de él, hay una parte donde Kafka está describiendo el doble vínculo. Pero como está dentro de las obras de la literatura universal y hay una brecha entre eso y las publicaciones científicas, pues todo el mundo le da el reconocimiento a Bateson. Pues ustedes agarran la carta al padre de Kafka, ahí van a encontrar el doble vínculo y cómo Kafka sabía que el doble vínculo llevaba a la esquizofrenia, a la locura. Entonces, también es bueno tener conocimiento de esas obras viejas que siguen teniendo vigencia. Pero si nosotros queremos ser buenos investigadores, tenemos que saber lo último que se está publicando, porque son autores que están vivos, que están vigentes, a los cuales incluso les hemos mandado un correo electrónico ante una duda, ¿no? No sé si ustedes alguna vez le han mandado un correo electrónico a un investigador o a un autor que sea parte de los que citan en su bibliografía. ¿Tú sí? Aquí les has mandado un correo electrónico. Le mandé a una chica para una validación de un instrumento de enfoque psicosomático en estrés. Sí, el estrés como somatización en el cuerpo. Tenía 5 escalas y le escribí a la chica. Era un grupo como el docente y como 3 estudiantes más de la ciudad de Monterrey. Ajá. Entonces, súper bien, me contestó, me mandó un instrumento y quedamos, súper accesible, pues, Ujú. yo pensaba que iba a ser como muy complicado, No. que nunca iban No, a tener porque a ella le interesa que se valide sus Ajá, instrumentos. exacto, la inmensa mayoría de las súper veces. accesible. Sí, es más, yo ahorita diría que las veces que yo he contactado a un autor, que obviamente de una revista, porque si le mando un correo a mi noche ya no me lo va a contestar, ¿no? Yo creo que no. Pero si a un autor de una revista, el 100% de las veces me han contestado y ha sido una buena experiencia, porque a ellos les interesa divulgar. Si ellos saben que tú estás interesado en su trabajo y
y que tú lo vas a citar, para ellos eso representa un valor, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, si el CONACYT te está dando un apoyo económico y tú demuestras que tus trabajos se están citando, pues entonces te mantienes dentro del grupo de investigadores. Entonces, claro que te interesa que otros te citen y le proporcionas a los interesados la información que necesitan. Entonces, atrévanse a hacer esto, escribirle un correo electrónico a algún autor, aunque sea en inglés o en otro idioma, apóyense en el Google Traductor. De hecho, en todos los artículos científicos donde aparecen los autores, prácticamente siempre, bueno, el 99% de las veces viene el correo electrónico de ese autor. O sea, eso te está diciendo que pues, está abierto para que le escribas, ¿no? Si no, no pondrían el correo electrónico, pero prácticamente todos vienen el correo electrónico para contactar al autor, ya sea darle una pregunta sobre su artículo o sobre el instrumento que utilizó. Eso se vale. Yo nunca me he encontrado un artículo que diga favor de no mandar correos electrónicos porque ya estoy harto o así. Nunca encuentras eso. Viene ahí hasta la dirección si quieres irlo a visitar, ¿no? Generalmente de la institución donde trabaja, entonces se pueden mandar esos correos. La experiencia más negativa que yo he tenido con esto es que muchas veces le escribo al primer autor y resulta que ahí voy descubriendo que el primer autor no era el más involucrado en la investigación, sino que era como un jefe de departamento. Y si me contestan, me dicen, estoy de viaje, que voy a no sé dónde, pero en breve te mando esta información, y ya no me contesta, entonces lo mando al segundo autor. Ya me pasó una vez así, y me dice, no sé qué, no sé cuánto, pero sí, y se lo mando al tercer autor y en segundos me da la información. Entonces digo, el que hizo la chamba fue el tercero, ¿no? El primero nada más tenía una jerarquía y ni siquiera sabe ni lo que se publicó. Entonces simplemente es ir viendo pues, cuál autor es el que te va a contestar, pero vale la pena hacer ese contacto. Y no perder de vista las revistas científicas, ¿no? Incluso revistas que han hecho historia, como Family Process, que fue editada por Jay Haley y que publicó muchos trabajos de investigación que después fueron a depositarse en los libros. Pero ahí hay un acervo enorme de trabajos de investigación que no están en libros. Por ejemplo, hay un libro del que yo hablo mucho que se llama Crónica de una investigación, de Matteo Salvini, donde él hace una compilación de todos los artículos que escribió Mara Salvini, que fueron relevantes, que algunos salieron en revistas italianas, algunos en revistas norteamericanas, pero que ya es muy difícil acceder a ellos. Matteo Salvini hace esta compilación y lo publica como un libro titulado Crónica de una investigación. Entonces, ahí el mismo Matteo Salvini nos habla del valor de los artículos de las revistas, ¿no? No todo es a través de libros, y sabe conocer la información científica más reciente en torno a un área del conocimiento, lo puede convertir en autoridad en la materia y en líder de opinión. Esto también es importante. Por ejemplo, a mí me invitaron a hablar sobre la terapia familiar en pacientes con trastorno por atracón, que son comedores compulsivos, y sí hice una búsqueda para conocer información actual y darlo en una ponencia que iba a dar, y me di cuenta que había muy poca información. Pero lo que yo hago es saber cuál es la revista más reconocida actualmente en el campo de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y esa es la International Journal of Eating Disorders. Entonces, entro a la página y busco si hay investigación sobre trastorno por atracón, y casi no había nada, porque durante siglos todo ha sido anorexia, bulimia, y nunca el trastorno por atracón, que aparte de apenas desde el 2013 se aceptó como una categoría en el DSM. Pero entré a la revista más importante en el mundo sobre trastornos alimentarios a ver qué había en el tema, ¿no? Y encontré muy poco, entonces ya puedo yo decir en la conferencia, bueno, pues realmente hay muy poco. Ahora entré a la revista de terapia familiar más reconocida en el mundo, que es Family Process, y ahí puse, no fue al revés, perdón, cuando entré a International Journal of Eating Disorders puse terapia familiar para ver si había investigación de terapia familiar en el trastorno por atracón, y cuando entré a Family Process puse trastorno por atracón para ver si había investigación también del trastorno por atracón por los terapeutas familiares, y me di cuenta que no había mucha información. Es decir, que los expertos en trastornos alimentarios no estaban investigando mucho sobre terapia familiar, y los expertos en terapia familiar no estaban investigando mucho sobre trastorno por atracón, ¿no? Y entonces ahí uno empieza a ver como huecos en el conocimiento, y es hasta la identificación de un área que tú puedes abarcar. Tú puedes decir, mira, casi no hay investigación sobre terapia familiar en comedores compulsivos, pues yo voy a hacer una investigación de eso, ¿no? Y llenar ese hueco y poderlo publicar tanto en una revista de trastornos alimentarios como en una revista de terapia familiar. Bueno, hábito número 6, conforme vamos acercándonos a
a los últimos hábitos se empiezan a poner un poco más complicados y nos damos cuenta que a lo mejor esos hábitos no los tenemos tan desarrollados. Ha perdido el miedo no solo de hablar en público, sino de escribir en público. No solamente el temor de hablar en público, también de escribirlo y que te lean. De hecho, me parece que con mucha frecuencia grandes expertos en temas de relevancia para la salud mental como que les da miedo escribir o no escriben lo suficiente. Y a lo mejor son muy buenos conferencistas, muy buenos ponentes, tienen un liderazgo, pero no tienen mucho escrito, ¿no? Que ahí yo diría, bueno, ¿no será que a lo mejor hay como ese temor a escribir? Porque claro que existe eso, y a lo mejor la persona no lo tiene muy consciente. Y aquí yo lo que recomendaría es ustedes, pues exponerse a la experiencia de escribir algo y que otros lo lean, ¿no? Que igual a lo mejor en esta época en donde predominan las redes sociales, a lo mejor alguien escribe algo en Facebook y lo compartes y a lo mejor se ha ido diluyendo un poco ese miedo a escribir en público, porque finalmente pues uno publica en Facebook pensamientos, reflexiones, no solamente imágenes o videos, y uno se expone a la reacción de los demás. Entonces creo que eso es como una vacuna para vencer el miedo a escribir en público. Si ustedes dicen que ese problema no está, entonces pueden seguir adelante y empezar a dar los primeros pasos para una publicación científica. Aquí, en otras palabras, no tiene temor de escribir lo que piensa con la finalidad de que otros lo lean. No tienen que tener temor a la crítica, y si los critican, pues tómenlo con sentido del humor, ¿no? Que de hecho, si ustedes comparten contenido en redes sociales o alguna plataforma digital, pues no va a faltar alguien que no esté de acuerdo y que a lo mejor hasta haga comentarios negativos, pero es parte de hacer presencia, ¿no? De compartir una idea, de mostrar una postura. Pero bueno, ese es un hábito que es importante desarrollar. Pero, Ahora, como en ese hábito, personas como tú, bueno, yo aquí he sentido, a excepción de un reencuentro que fue el antepasado y en uno de los salones, que en general... Encuentro, no reencuentro. El encuentro, tal vez iba a decir otra cosa, pero quise decir encuentro, fue como la sublime. Que son las críticas son como muy constructivas, como muy cuidadosas de cómo comunican. Ajá. Porque creo que quien le toca hacer este papel de aportar o de criticar, cuando tiene una idea del contexto de que quien está presentando puede estar enfrentando estas circunstancias, de que está venciendo cosas, cuando hace su crítica sí puede contribuir a que se impulse más esta persona, o a que diga, a que se le refuerce más la idea de este temor a la crítica, cuando la crítica parece ser que traen una mega lupa para encontrar todo lo negativo, y de pronto no hay mucho constructivo o una fortaleza que le regreses al que está presentando, pues sí desincentivas, porque culturalmente y lo que sea no estamos muy acostumbrados. Entonces yo aquí he tenido una experiencia muy positiva. ¿O negativa? Positiva, salvo, hice bien perfectamente, puntualicé que sí hubo un cuatrimestre. Ajá. Que sí pareció que se perdió un poco eso y que parecía que estaban demasiado enfocados los comentadores, o como sea, de la figura que se le llama, a buscar el prietito en el arroz, que parece pues que es su papel, pero... Pues es como un gran teatro, ¿no? O sea, yo es más, yo hasta les recomendaría que buscaran la crítica, así entre más dramática mejor. Es más, pedirle algunos ataques cuando esté al frente. Ahora, pero si ustedes son muy sensibles a la crítica y piensan que van a salir con la autoestima destrozada, no, sí escriban, pero por ejemplo en el caso de un encuentro, pues lleven su porra, ¿no? A un invitado que diga, yo quiero participar, ¿no? Qué buena información. Que lleven su gente, ¿no? Y hasta hagan diálogos, tú vas a decir esto, y así equilibrarlo, de que bueno, aquí me han regalado mucho y acá creo que es muy saludable, pero creo que sí, que todo tiene forma. Bueno, a mí no me ha ido mal, pero
puede tener uno esa postura, o sea, definitivamente si es tu problema lo que hagas con las críticas. Bueno, miren, cuando y decir, yo... tú sabrás si sales con tu autoestima destrozada y yo te critico como yo quiera criticarte. O puede uno también pensar que va a aportar también. Porque miren, cuando yo yo empecé a hacer terapia familiar antes de estudiar la maestría en terapia familiar. Ya hacía terapia familiar, yo ya había leído mucho de terapia familiar, ya me sentía casi un terapeuta familiar y yo me videogrababa, ya tenía muchos videos, yo tenía más de 100 videos de terapias familiares y de repente me empecé a preocupar de que, a ver, yo estoy haciendo terapia familiar, ya me videograbo, pero realmente no he estudiado la maestría en terapia familiar. Entonces yo me acerqué al Instituto Bateson, vine a hablar con Alba y le dije, mira, yo no soy terapeuta familiar, ya hago terapia familiar, tengo todos estos videos y yo lo que necesito es que me recomiendes a alguien que vea esos videos y que me destroce, me acabe, me dé una arrastrada, me critique, porque es lo que necesito y pagaría por eso. Porque quiero que me digan en qué estoy mal, pero así sin escrúpulos, así como va. Entonces ella me dice, no, pues sí, muy bien, pero ¿cómo ves si un día vienes de oyente a un día académico normal y si te gusta pues te quedas a hacer la maestría, pero me parece bien lo que tú propones? Entonces vine de oyente, me gustó, ya me quedé e hice la maestría. Pero mi primer acercamiento al Instituto Bateson no fue para hacer la maestría, fue para buscar supervisión, porque ya tenía videos y yo quería que me destrozaran, o sea, quería que me atacaran. O sea, a mí de nada me sirve que alguien me diga, no, qué padre te quedó esta terapia familiar, wow. No, eso no te Creo que ese tampoco es mi punto, no sé, sí me interesaría que no se confunda. Mi punto es que no te... Alba es muy puntual. Alba te dice, tu título no tiene que ver con esto, aquí estás así. Pero creo que todos lo recibimos, o sea, en la forma y cuando sí te aporta, me parece que es muy útil la crítica. Porque el otro sería querer hacerte tonto y no es de lo que yo quería hablar. O sea, claro que te critica porque para eso es el encuentro, para mostrarte, para entrenarte. Pero que sí a veces, aparte o sea, el comentario iba pues así, estamos sistémicos. Bueno, no, yo no los conozco muy bien, pero no sé qué tanta hipersensibilidad haya la crítica en este grupo, no lo sé. Igual es hasta temas de investigación, ¿no? Tratar de saber cómo está la sensibilidad a la crítica en un grupo de estudiantes de maestría en psicoterapia sistémica y luego ver cómo les va en el encuentro, ¿no? Si se fijan aquí están saliendo hasta temas de investigación por esta actitud interrogativa, ¿no? Que es más, siempre que yo doy una clase salen como 5 o 6 temas de investigación porque surgen preguntas. Pero bueno, yo sugiero que se vayan exponiendo a la crítica, que la busquen y si eso les genera problemas, pues ver la manera de trabajarla. Bueno, fíjense, al escribir para una publicación, el autor debe seguir las reglas de estilo establecidas por el editor para evitar inconsistencias entre los artículos de revistas científicas o los capítulos de un libro. Si ustedes quisieran escribir el capítulo de un libro o el artículo de una revista, primero tienen que ver la página de internet de esa revista o la convocatoria de un editor de un libro que quiera publicar una serie de trabajos y ver qué es lo que te están pidiendo. Porque tú puedes tener a lo mejor algo escrito, pero está en tu formato. Tú tienes que amoldarlo a como te lo está pidiendo el editor. Ahora sí hay directrices generales que debemos de seguir. Yo recomiendo 2 obras que sería bueno que funcionaran como apoyo para redactar un documento científico. En primer lugar está el manual de publicaciones, que tiene capítulos que hablan sobre redacción científica, cómo escribir bien un documento científico, y por supuesto no podemos olvidar el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, porque no podría esto contradecir a esto, estamos escribiendo en español. Entonces es importante siempre que tengan en cuenta estas 2 obras para todo lo que ustedes quieran escribir. Si les cuesta trabajo escribir o sienten que su manera de escribir es deficiente, pero quieren publicar un trabajo de investigación porque tienen algo valioso, pues tan sencillo como acercarse a un corrector de estilo y pagar para que te pulan tu manuscrito y después ya mandarlo a publicar, ¿no? Porque también entiendo que en aras del tiempo, pues no vas a esperar a pulir tu escritura para que un trabajo tuyo salga publicado. Igual y a lo mejor como propósito de año nuevo, a mitad de año, pues está bien que yo quiero escribir mejor, ¿no? Pero si tienes que publicar ya, pues
escribe como sabes escribir, apóyate en un corrector de estilo, es parte del trabajo en equipo, y ya que te pula tu documento ya lo mandas en la revista. Lo que sí sería muy vergonzoso que un editor te rechazara un documento simplemente por el estilo de escribir, no tanto por el contenido o por lo valioso de la investigación. Que sí, platicando con editores sí me han dicho que eso les ha pasado, que rechazan muchos trabajos porque están mal escritos y ya, aunque el contenido sea valioso, ¿no? Y que aquí vienen preguntas: ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, el artículo de Hacia una teoría de la esquizofrenia que escribe Bateson en el 56 hubiera sido rechazado de la revista porque Bateson lo escribió mal, lo escribió con errores de ortografía, de redacción? Pues a lo mejor se hubiera perdido una aportación importante a la ciencia. No sé qué tanto eso ha pasado, pero creo que a lo mejor sí nos estamos acercando a una época en el mundo académico en donde cada vez escribimos peor. Incluso nos han olvidado reglas de escritura que nos enseñaron en primero de primaria, ¿no? Como que es una oración, o cómo empieza una oración y cómo termina, con una mayúscula y con un punto. Porque a veces me he topado con párrafos completos en donde el único punto es el punto final del párrafo, no hay otros puntos, de manera que no es un párrafo, es una oración del tamaño de un párrafo, pero no es un párrafo. No es lo mismo una oración del tamaño de un párrafo que un párrafo es un conjunto de oraciones. Bueno, entonces les recomiendo estas obras. El diccionario de la Real Academia se puede descargar en una aplicación. Hay dos versiones: una aplicación gratuita que ustedes la descargan en su celular, y si tienen una conexión a internet, donde quiera que estén ahí pueden meter la palabra y les da la definición que hay en el diccionario. Que de hecho hay muchas palabras que se están aceptando, ¿no? De hecho la palabra Kleenex ya se aceptó en el diccionario de la Real Academia. Era una marca. Sigue siendo una marca, sí, pero ya es una palabra. Sí, porque todo el mundo dice pásame un Kleenex, ¿no? Ajá, de hecho es una palabra que usamos los terapeutas, no quiero un Kleenex, ¿no? Nunca decimos un pañuelo, decimos. No, nunca decimos Kleenex, ya se todo con C, no como la marca, sino C-L-I-N-E-X, así está ya como una palabra que surge de una marca y llega al diccionario de la lengua española, ¿no? Que es muy interesante y ya lo pueden poner en su tesis, ¿no? Y es por los mercados. ¿Cómo? ¿Un tip? Q-tip. Ah, sí. No, pues muchas marcas, ¿no? Pero por ejemplo, se puede usar ya la palabra Kleenex como un tema de tesis, cantidad de Kleenex gastados en una sesión con un miembro depresivo. Y correlacionar, por ejemplo, aplicar una escala de depresión y correlacionarlo con cuántos Kleenex salieron de la cajita, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una amiga que es fisioterapeuta y me decía: una caja de Kleenex me puede durar 6 meses. O sea, y solo lo uso como para que, quedó tantito gel y limpiamos. Dice, porque ese día abrí una caja y me dice: ¿cuántas cajas te gastas al mes? Y entonces fue como, dije, eso es un dato súper interesante, porque dice ella, una caja pequeña me dura 6 meses y aquí dura de 2 a 3 semanas, dependiendo. Ajá. Entonces dices tú, ¿qué diferencia? Que pues, para ella, o sea, por lo que hace, pues hay una diferencia significativa. Pues. Sí, entonces también esos temas que parecen como muy poco científicos, no lo son tanto porque parten de una pregunta, ¿no? ¿Qué nos dice la caja de Kleenex de nuestro paciente? ¿Qué tantos Kleenex se gastan en una sesión? Y después nos puede, no sé, llevar a subir un poco la cuota. Sí, me da mucha pena, pero ya hiciste una investigación y el porcentaje de lo que se paga se va para Kleenex, entonces voy a subir un poquito más, ¿no? O sea, puede tener un valor práctico de investigación. Ahora, también hay una versión que cuesta como 300 pesos y que les descarga todo un software que debe de pesar más, por supuesto, y que aunque no tengan una conexión a internet, tienen el diccionario en el celular, no dependen de la conexión a internet. Por ejemplo, si tienen que ir a dar una conferencia a otro lugar y van en el avión y hicieron todo a última hora y van preparando en el avión la conferencia, que a mí me ha pasado, y dices, esta palabra tengo duda y pues no hay internet o cuesta carísimo en un avión, pues si tienes la versión pagada, pues no necesitas internet, ya en tu celular tienes el diccionario y ya puedes estar seguro de las palabras que utilizas, ¿no? Pero fíjense, esa es una frase de Oscar Wilde que me ayuda a ilustrar este gusto o interés por escribir. Dice, no existen más que 2 reglas para escribir: 1, tener algo que decir, y 2, decirlo, ¿no? Todos tenemos algo que decir.
El problema empieza aquí, no sabemos cómo decirlo, o nos da miedo escribir, o no sabemos escribir, o ahí nos atoramos. Pero prácticamente todos tenemos algo que decir o algo que aportar, ¿no? Hasta en una clase, los comentarios que ustedes hacen en una clase, pues a lo mejor no se le ocurren a otro alumno, ¿no? Y pues es que en una clase en donde el alumno muestra interés, pues se hacen aportaciones valiosas. Ahora, hay que saber cómo escribir bien, es de lo que les estoy platicando, y cómo publicarlo. Y aquí nos hemos extendido más en este sexto hábito porque es uno de los más complicados y donde yo veo que ustedes se atoran. Yo recomiendo estos dos libros que se pueden encontrar relativamente fácil en las librerías, también en la Feria del Libro de Guadalajara se consiguen. Este es de una autora, Beatriz Escalante, se llama Curso de Redacción para Escritores y Periodistas. No encontré yo uno que se llamara Curso de Redacción para Terapeutas Familiares, pero por lo pronto este está bien, ¿no? Lo que dice más escribirlo. Ajá, sí, un curso de redacción para terapeutas familiares, pero bueno, por lo pronto nos usamos el de escritores y periodistas, que cada capítulo habla de directrices para escribir bien. Y esta es de la editora de la revista Algarabía, María del Pilar Montes de Oca, Sicilia. Se llama El Manual para Escribir Bien. De hecho, este es muy divertido, es muy accesible, de una lectura muy fácil. Ajá. Y este es un poco más árido, como para llevar un curso, ¿no? Pero yo recomiendo que si quieren escribir bien o se establecen este propósito, apoyarse en estos libros, leerlos, estudiarlos o hasta como consulta cuando tengan alguna duda de cómo debe de escribirse algo, ¿no? Porque no podemos aquí detenernos mucho en eso. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de publicar? Porque no nada más es seguir el trámite que te piden para una titulación. Eso puede ser simplemente un punto, ¿no? Pero fíjense, una ventaja, dar a conocer los conocimientos que hayamos generado, por modestos que estos sean. Nuevamente todos tenemos algo que aportar al conocimiento. De hecho, para mí eso es lo principal, ¿no? Divulgar lo que tú sabes, lo que tú encontraste. 2, prestigio profesional. Un profesional que tiene trabajos publicados o que en una ponencia cita cosas que le ha investigado, pues tiene más prestigio que un profesional que no tiene obras publicadas, ¿no? Porque es más, desde que tú publicas un primer trabajo de investigación, pues ya eres autor. Y de hecho hay bases de datos de autores en donde se compilan todos los correos electrónicos de gente que ha publicado, y constantemente te pueden llegar correos electrónicos de editores pidiéndote un manuscrito. Por ejemplo, a mí me llegan fácil 2 o 3 veces por semana correos electrónicos de editores preguntándome si tengo un artículo de algún tema, porque van a sacar un fascículo de un tema, y entonces pues yo generalmente digo, no, pues no tengo ahorita nada, gracias. Pero estamos viendo ahorita una etapa de la generación del conocimiento en donde hay más editores buscando autores que autores buscando editores, y muchos no saben eso. Entonces, si tú tienes un trabajo interesante y lo pules bien, está bien escrito y lo quieres publicar, lo vas a publicar tarde o temprano. De hecho, yo hasta ahorita todo lo que he querido publicar lo he publicado, no se me ha quedado nada en el cajón. Algunas veces a la primera. La más difícil fue el caso de Azael, que no sé si Alba ya les puso un video, que se salió en la revista Psiquis. La revista Psiquis fue la 3ª revista. La primera fue Gaceta Médica de México, lo rechazaron. Luego Archivos Argentinos de Pediatría, lo rechazaron. Y luego Psiquis, y ahí lo aceptaron. Pero no nos cansamos de estar moviendo el manuscrito. Ahorita vamos a hablar de que no los puedes mandar al mismo tiempo a diferentes editores. Tienes que ir uno por uno, porque en el momento en que tú mandas un artículo a una revista, tú ya no tienes derecho sobre ese material, queda como encapsulado y es propiedad de los editores hasta que ellos te lo publican o ellos te lo regresan diciéndote que no lo van a publicar. Bueno, mayores oportunidades en el campo profesional, cualquiera que este sea. De hecho, hay instituciones educativas o de salud que te hacen una evaluación curricular y las publicaciones son de lo que tiene más peso, ¿no? Yo hace tiempo entré a trabajar en una institución de salud y el hecho de tener trabajos publicados sí me posicionó en un nivel superior a otros psiquiatras que estaban también compitiendo por un puesto. Y generalmente es lo que más pesa. Después de los grados académicos, lo que más pesa en las evaluaciones curriculares son los trabajos publicados, no los cursos o los diplomados, no, son las publicaciones. Crear lazos con otros investigadores también, por eso las actividades como relates
u otros congresos donde se habla de terapia familiar, ir conociendo y establecer estos vínculos. Incrementar el valor de mi puntuación curricular, lo que acabo de decir, y bueno, esto lo puse hasta el final porque hasta donde yo sé los investigadores no son así que digas millonarios. No, yo no conozco así un investigador que tenga una casa con piscina y carro del año, pero sí hay pues una ganancia económica, sí podría ser una manera de subsistir o de tener alguna ayuda, ¿no? Y es válido, por supuesto. Ahora aquí yo me hago la pregunta, ¿realmente es tan difícil publicar? Pues resulta que no. Fíjense, estas son las revistas científicas más prestigiosas que existen en el mundo, que es la revista Science y la revista Nature. Y en la década del 80 los editores confesaron que estas revistas habían adquirido tanto prestigio, pero tanto prestigio, Nadie les mandaba. que nadie les mandaba nada. Les tenían miedo. Y entonces el editor, uno de los editores de esta revista dijo, la verdad, ya siendo sinceros, de cada 2 revistas que llegan a la oficina del editor, uno se publica, de cada 2 artículos. Entonces, en esa época mandar un artículo a Science o Nature era como echar un volado, igual y pegaba el chicle y te lo publicaba, ¿no? Pero todo el mundo pensaba, no, seguramente llegan 1000 artículos y solamente uno es el que va a salir y los demás lo rechazan, ¿para qué pierdo el tiempo? Mejor me mando. No, pues tú mándalos, no pasa nada, no pierdes nada. De hecho, cada vez se pierde menos. Yo una vez sí tuve que invertir, que ya fue hace como unos 15 años o 14, que sí mandé un artículo muy grande, que todavía había que mandarlo en papel al Reino Unido, y sí me costó como unos 4,000 pesos mandar eso, porque lo querían en papel, ¿no? Y aparte me costó como 6,000 pesos traducirlo con alguien que sabía buen inglés. Entonces invertí mucho dinero para que saliera el artículo en una revista internacional, y finalmente el editor me dice, no, muchas gracias. Y yo dije, bueno, pues ya. Tuve que empezar un proceso terapéutico. Y ya está por terminar, ya van a dar de alta, por 15 años, ¿no? Porque se perdió pues mucho ahí. Pero le aposté a eso. Ahora, lo peor que puede pasar ahora, porque ya finalmente no gastas tanto dinero, es que te den una retroalimentación. O sea, te pueden decir, no te lo vamos a publicar, pero es por esto y esto y esto, entonces pule estos puntos. Entonces, bueno, pues no me lo publican, pero ya me dan ¿Y una todas las retroalimentación. revistas te hacen esa retroalimentación? Deberían de hacerla, a menos que esté muy mal redactado. A veces de plano no hay cómo ayudar. Ajá, sí, que está muy redactado, ni siquiera pierden el tiempo. O sea, y cuando ven que ni siquiera se listen los puntos que ellos te piden, por ejemplo, que la primera página sea la portada y que venga el título de tu nombre, ni siquiera hiciste eso, te dicen, no, mejor mándalo como decimos y luego ya nos haces perder el tiempo. Pero si tú lo mandas con los requisitos que piden, te dan esa, o tú la puedes exigir, tienen que decir por qué no lo están publicando. Que una vez mandé un artículo de historia de la psiquiatría a la revista American Journal of Psychiatry, y les gustó, les interesó, me dijeron, no, pues está muy bueno, pero la verdad es que ahorita no estamos publicando artículos de historia de la psiquiatría, entonces mejor busco una revista de historia de la psiquiatría, pero está muy bien, y bla, 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 y ya, bueno, pues gracias, ¿no? Y entonces yo sé que un grupo de expertos pues calificó bien mi trabajo, aunque no me lo publicaron, pues ya me da más confianza para moverlo hacia otra revista. Bueno, hábito número 7, ha desarrollado el gusto por divulgar su trabajo, que también aquí pueden algunos atorarse, y es enemigo de dejar el fruto de su esfuerzo empolvándose en un cajón, que muchas veces, bueno, no tanto sería un cajón, podría ser el estante de una institución académica, ¿sí? Donde están, donde va creciendo los centímetros de polvo sobre las tesis, ¿no? Porque ahí se quedan y muchas veces ya no se citan, no es información que se utilice, y es investigación, pero es investigación que no se publicó, que no se divulgó, y está el esfuerzo ahí, ¿no? Aún, aunque haya sido una tesis muy modesta, pues es una investigación y tiene algún valor. Digo, si se trató como tesis y alguien se graduó con ese trabajo, pues lo ideal sería divulgarlo más. Que de hecho seguramente ustedes cuando han hecho su revisión bibliográfica han encontrado también tesis. No sé si ustedes citan tesis en sus tesis, ¿sí? Bueno, porque también son trabajos que hay que divulgar. Hay una red social para investigadores que se llama ResearchGate. ¿No la conocen? No. ¿Sí? Entonces pueden abrir un perfil en ResearchGate y subir, si ya tienen una tesis de licenciatura o de otro posgrado, si es que lo han hecho, o algo que han escrito, lo pueden subir a ResearchGate
Es una red social de investigadores y se puede compartir material, e incluso hasta una clase. Si ustedes van a dar una exposición de un tema y piensan que es buena clase, la suben a ResearchGate y ya queda pues en esa plataforma y otros la empiezan a utilizar. Entonces también es como un primer paso para divulgar. No necesitas como, pues ya ves que cuando vas a publicar en una revista sí necesitas como mandar y ellos te van a aprobar ahí en ResearchGate, ¿no? No, nada. Es que cada quien elige si la quiere volver a utilizar Yo o creo no. que ni necesitas subirla, yo me meto así, ¿no? ¿Cómo que no necesitas subirla? Yo me meto así, tengo acceso a varios artículos. ¿En ResearchGate? ¿Pero cómo que no necesitas subir tu tesis? Ajá, o sea, bueno, para tener acceso, pues. Ah, no. Cualquiera puede. Ajá. O sea, no necesitas abrir un perfil. subir algo para tener acceso a todo lo de ResearchGate. Creo que no. Sí, creo que no necesitas tú subir algo. Tú puedes nada más como como usuario buscador. tratar de descargar algo, pedir algo y te lo mandan después. Pero, digamos, un primer paso para divulgar, pues es subirlo ahí y alguien lo puede encontrar y lo puede citar. Y después si te das cuenta que te están citando, pues igual es pues a lo mejor no soy tan malo para investigar si ya me están citando, ¿no? Entonces es bueno que la información esté disponible en internet, porque digamos si subimos memes o cosas así a Facebook, pues por lo menos subir la tesis a Facebook, ¿no? O sea, no se nos da más satisfacción que te citen tu tesis, que le den likes a una publicación Facebook, por mucho humor que puedas tener. Pero bueno, entonces ese es el hábito número 7, que también aquí muchos se atoran, porque puede haber muchas buenas investigaciones que se quedaban en el cajón. De hecho, en realidad nosotros creemos que la investigación científica es solamente lo que se ha publicado, y no, el conocimiento científico también está ahorita durmiendo en estantes o en un cajón, porque no están en línea, no están publicados. Quizá una parte importante del conocimiento está ahí y no tenemos acceso a él. Bueno, aquí les voy a hablar sobre un poco de consideraciones sobre los informes científicos, que es algo que hay que tomar en cuenta. Se espera que los autores retengan datos crudos por un mínimo de 5 años después de la publicación de la investigación. Me comenta que estoy asesorando a Lisette, sí te comenté sobre los 5 años, ¿no? Que se compre su cajita fuerte y ahí meter todas tus bases de datos, tus archivos de audio, y mantenerlos 5 años, porque si publicas tu trabajo o le das difusión en un congreso, alguien te puede buscar y tú tendrás que tener esa apertura para mostrar más material, ¿no? No porque alguien te quiera cuestionar, sino porque alguien puede estar interesado en tu trabajo y partir de ahí para hacer otra cosa. Por ejemplo, ella está haciendo investigación sobre riesgo de suicidio en estudiantes de preparatoria, y pudiera ser que a lo mejor en 5 años o en 4, para no jugar con los límites del tiempo, alguien quisiera la base de datos del ICET para buscar a esos chicos y ver qué pasó, ver si alguien se suicidó o no, o qué ha sido de ellos, ¿no? Y entonces tener como una segunda parte de la investigación ya longitudinal. Por eso es que más allá de lo que se publica o se difunde, el investigador tiene que guardar toda la información y tenerla como accesible para otro investigador que quiera darle continuidad, porque muchas veces se hacen investigaciones muy interesantes tomando bases de datos que se hicieron hace tiempo y ver qué pasó con ellos, ¿no? También se deben guardar por el mismo periodo otros datos relacionados con la investigación. Los autores no pueden asignar el derecho de autor del mismo material a más de una editorial. Esto lo que está diciendo aquí es que en el momento que tú mandas un trabajo a una revista, tú pierdes tus derechos como autor, lo tiene... Sí, cuando tú mandas un trabajo a una revista, no puedes disponer de ese material. Tienes que esperarte a que te digan si te lo aceptan o te lo rechazan. Si te lo aceptan, pues ya lo hiciste. Si te lo rechazan, pues ya vuelves a tocar otra puerta y así te vas. Pero no puedes mandar el mismo trabajo a diferentes revistas. Eso... o sea, paralelamente. No lo puedes hacer, no. Porque claro que sí puede surgir la idea de decir, pues lo mando a 100 revistas y... Ajá, y luego las 100 dicen, no, se lo vamos a publicar. Eso es un desprestigio. Te quemarían los de la comunidad científica. Y los editores de las revistas que duplicaron tenían que poner en el siguiente fascículo una nota de que se anuló una publicación porque el autor envió un material a
a los editoriales, que generalmente eso no pasa porque cuando mandas un artículo a una revista, la mayoría de las veces te piden que les des una carta que se llama carta de cesión de derechos de autor, que ahorita lo vamos a ver. Entonces tú dices, tú ya como editor eres propietario de lo que yo escribí, yo no puedo hacer ya nada, ya no tengo derechos sobre ese material, entonces tú analízalo y dime, y ya si lo publicas, pues qué padre, si no, entonces vuelven los derechos al autor. Hay que ser cuidadosos de las publicaciones parciales y las publicaciones duplicadas. No pueden mandar un artículo muy parecido, escrito como de forma distinta a otra revista, pero que sea el mismo contenido, el mismo material. Eso es una publicación duplicada. Y de hecho eso es un autoplagio también. Tú no te puedes autoplagiar. Lo ideal es que tú tengas investigaciones o productos originales, ¿no? Bueno, los autores deben informar al lector de la revista acerca de la existencia de cualquier manuscrito similar que ya haya sido publicado o aceptado para su publicación. Pero eso no es como mucho para nuestro caso. Considere que su lector cuenta con conocimientos profesionales de métodos estadísticos, porque a veces me he topado con tesis donde parece que es como un tratado de estadística donde están prácticamente enseñando al lector porque se escogió una prueba estadística. No hay necesidad de hacer eso. Sí se parte del hecho de considerar que el lector es experto en estadística, aunque no lo sea, porque si no vas a ocupar mucho espacio dando una clase ahí por escrito, ¿no? Ahora, ustedes tienen su tesis, ¿no? Que puede ser que vaya al 10%, al 50%, al 90% o al 100%. Aquí la pregunta es en qué se va a convertir, porque dentro del proceso de publicar se puede convertir en múltiples y variadas cosas. Y aquí yo les voy a hablar de cuáles son los formatos que son válidos para ser considerados una publicación. Uno son las editoriales, que si ustedes toman un fascículo de una revista, se van a topar con que muchas veces el primer documento es una editorial, que es como una presentación, sobre todo si una revista es temática, que dijera, no, vamos a sacar un número de psicosis, y entonces muchas veces aparece una editorial y eso es una publicación porque es una reflexión de un autor sobre ese tema, en este caso la psicosis. Se escribe por invitación del director editor. Generalmente no es algo a lo que podamos aspirar porque la mayoría de las veces el director o el editor de una revista te contacta y te pide que la escribas, entonces va a ser muy difícil que ustedes publiquen una editorial, ¿no? O si lo quieren hacer, pues escríbanla y mándenla y a ver qué pasa, ¿no? Pero generalmente son por invitación. Deben expresar opiniones autorizadas acerca de temas específicos que son de interés para la comunidad científica y para el área de la salud mental. Deben estimular el debate y promover nuevas líneas de investigación. Y esta información yo lo tomé de la revista Salud Mental. Y si ustedes buscan las indicaciones para los autores de cada página de internet de cada revista, ahí te dice cómo debe ir estructurado y qué extensión debe tener. Por ejemplo, en Salud Mental, si tú quieres mandar una editorial, debes de tener máximo 1000 palabras. Ajá. Artículos originales, que estos sí ya nos interesan más. Esto está tomado también de la revista Salud Mental, nada más como un ejemplo. Dice, presenta resultados de investigaciones no publicados en otras revistas. Pueden estar desarrollados a partir de las siguientes metodologías: la metodología cuantitativa y la cualitativa, ¿no? En cuantitativa incluye resultados primarios y secundarios de estudios transversales, ensayos clínicos, casos y controles, cortes y estudios cuasi experimentales, pero algunas de sus tesis estarían aquí, por ejemplo la de Lisset, que es cuantitativa, estaría aquí, si la quisiera mandar a Salud Mental, y las cualitativas incluyen reportes de grupos focales, entrevistas a profundidad, redes semánticas y análisis de contenido. Extensión máxima 5000, pero fíjense, algo interesante aquí es que los de metodología cuantitativa son más cortitos, te piden 3500 palabras y el cualitativo te piden 5000. ¿Sabes por qué? ¿Cómo? No sé, o sea, supongo que por los métodos, las técnicas. Sí, ajá. Por ejemplo, una entrevista a profundidad Sí, tiene exacto. un contenido impresionante de Ajá. palabras. Necesitas fragmentos de entrevista, entonces necesitas 5000 caracteres. Si es que las metes, ¿no? O sea, las tienes que incluir. Sí, lo más representativo. Y lo que no metas lo guardas 5 años, Es te lo pides. cuantitativo. Pero fíjense, algo interesante es que en la revista Salud Mental, que yo la pongo aquí como ejemplo, no viene la opción de una metodología mixta. Entonces técnicamente si tú hicieras un trabajo mixto no lo podrías publicar en Salud Mental porque no sabrías si usas 3500 o 5000, no dice. Pero Eso es podrías interesante. dividir tu documento, ¿no? Y entonces entregar en esta de salud mental lo cuanti y en otra lo quali. Ajá,
O podrías decir, bueno, aquí lo cual no me salió la verdad muy bien, no sé tampoco para presumirse, pero lo cual quedó muy padre, pues publica nada más lo cual y lo dejas en la tesis, ¿no? Y lo subes a ResearchGate, o si a alguien le interesa lo cual. O sea, puede ser que si están haciendo metodología mixta y les fue muy bien con una de las dos, publiquen una de las dos, ¿no? Porque sí, todavía estos diseños mixtos todavía no han aterrizado lo suficiente en la literatura especializada, al grado que ni siquiera te dicen cuántas palabras debe tener un artículo de una metodología mixta. También hay artículos originales cortos que consisten en la validación de instrumentos de medición y resultados preliminares de investigaciones originales, ¿no? Por ejemplo, ustedes quisieran hacer una investigación que les va a tomar 3 años, pero ya tienen resultados preliminares, por ejemplo, no sé, alguna estadística descriptiva de la muestra que ustedes reclutaron, pues lo pueden publicar como un artículo original corto, que aquí te piden 2000 palabras, es algo como más pequeño y también es una publicación, no porque sea un artículo corto vale menos. Al final una evaluación curricular, una publicación es una publicación, no tiene nada que ver la extensión. Están los artículos de revisión que ya los habíamos comentado, que si ustedes tienen un buen marco teórico, pues de ahí pueden sacar para hacer un artículo de revisión. Que lo que sí se valdría es mandar un artículo de revisión a una revista en base a su marco teórico y al mismo tiempo mandar el trabajo de campo con los resultados de las conclusiones a otra revista, porque no sería lo mismo. Son formatos diferentes y son publicaciones diferentes. No están mandando lo mismo. Eso sí se podría hacer, y si en una de las dos pega, pues ya tienen una publicación. Por ejemplo, entiendo esta parte que divides como el trabajo del estudio de campo y resultados quizá, y en otra el marco, pero en esta que mandas estudio de campo, ¿no te piden marco? No. Sí, pero muy cortito. Y cuando te das cuenta que 5000 palabras o 3500 palabras realmente es muy poco, te das cuenta que tienes que ir reportando el marco teórico, que nada más el marco teórico es qué es de lo que estás hablando y qué es lo último que se ha hecho y ya, pero no te extiendes en eso y ni te permiten hacerlo. Entonces no. De hecho, si tú revisas bien un artículo de investigación, la parte del marco teórico es muy escueta, es casi nada. Por eso que si tú hiciste una muy buena investigación bibliográfica, pues sí tomas un pedacito para el artículo de investigación, pero de ahí tomas todo para un artículo de revisión. Bueno, revisiones narrativas comprenden revisiones narrativas basadas en la bibliografía nacional e internacional. Prácticamente su marco teórico son una revisión de la bibliografía, pero es importante que también haya internacional. Por ejemplo, ahorita les preguntaría, ¿tienen referencias bibliográficas de obras en inglés? ¿Y qué porcentaje? Porque si la mayoría de los trabajos que se publican en el mundo están en inglés y ustedes en su tesis tienen la mayoría de obras en español, pues entonces yo me atrevería a pensar que no hicieron una buena revisión bibliográfica, porque qué casualidad que el tema que ustedes están investigando tiene más publicaciones en español, cuando prácticamente todo se publica más en inglés. Más bien lo que a mí me diría es que no hicieron una buena revisión porque no tienen documentos en inglés. Si tú entras a PubMed, pues encuentras artículos en inglés, por supuesto. Sí, apegadas a los estándares correspondientes. Estas no las vamos a hacer, para eso se requiere como hacer otra maestría, entonces mejor esto olvídense, ¿no? Es otro asunto. Y también si ustedes quieren publicar un caso también se vale, ¿eh? Es más, si van un poco retrasados con la tesis, si ven algo así muy interesante, pues hagan un caso. Pero yo no sé, tenía la idea de que no podías publicar casos hasta cierto periodo después de haberlos atendido. No hay problema mientras respetes la confidencialidad, haya un comité de ética, todo se haga como debe ser, no hay problema. ¿El paciente tiene que estar de acuerdo o no? ¿Tiene que firmar él, por ejemplo, algo? Para la comunicación. Generalmente sí. Pero si no está de acuerdo y el comité de ética te dice que no hay problema, pues lo publica. Nada mejor por el nombre y apellido. Ajá. Bueno, entonces sí se puede hacer eso, no hay por qué esperar, ¿no? También reseñas bibliográficas también se vale, y es una publicación,
consisten en la revisión y comentario de un libro o artículo cuyo tema sea de interés para el enfoque de la revista. En realidad es un trabajo ensayístico con un formato muy flexible. Por ejemplo, eso que yo les comentaba de la carta al padre de Kafka. Yo podría hacer un artículo, o más bien una reseña bibliográfica de bases del pensamiento sistémico en la obra de Franz Kafka, ¿no? Y entonces hacer un análisis de lo que dice en la carta al padre, como yo ahí digo que está describiendo el doble vínculo y bla bla bla, y entonces es una reseña bibliográfica de una obra de un autor, y eso es una publicación, y eso es investigación también. No toda la investigación es un trabajo de campo con seres humanos. Cualquier cosa que te lleve a generar ideas, reflexionar, aportar conocimiento, conectar cosas, ajá, eso es una publicación. También se podría hacer eso. Si se dan cuenta, no nada más la tesis es un material que ustedes pueden publicar, pueden publicar varias cosas. También la carta al editor, que esto generalmente es un formato en donde tú discutes sobre un artículo que salió y tu postura, y también es una publicación. Dice, tienen como función estimular un proceso de retroalimentación y sirven también como foro para la discusión abierta de temas abordados en la revista y de otros asuntos de interés. Las cartas deberán contener título, texto, nombre y filiación del autor y en su caso referencias, ¿no? Es un formato también muy chiquito. Yo tengo una carta al editor en la revista Salud Pública de México, y es una publicación, aunque es un formato más pequeño, pero es una publicación porque estoy informando al editor. Los ensayos. Aquí se incluyen escritos que se dedican al examen y reflexión de carácter crítico acerca de temas relacionados con la salud pública. Siguen el mismo formato y estilo que las revisiones, pero se recomienda que su extensión sea menor. Este tipo de trabajos se reciben por lo general a solicitud expresa de la revista. Sin embargo, los interesados pueden enviar propuestas que sean revisadas por el Consejo de Editores. Normalmente es parecido a la editorial, se lo piden, pero si tú quieres mandar un ensayo, pues lo puedes hacer. Por ejemplo, si tú quieras publicar algo, pues, ¿qué te recomendaría yo? Pues encerrarte un fin de semana, aislarte del mundo, ayunar, ¿no? O sea, alejarte del bullicio del mundo, ¿no? Irte a una cabaña en Mazamitla un fin de semana, y desarrollar una idea, escribirla, y después ya mandarla a una revista a ver qué pasa, ¿no? Gran parte de la investigación es así. Todas las obras de Freud pues era un señor pensando y escribiendo, no hacía así un gran trabajo de campo, no aplicaba instrumentos, y es investigación. Entonces también ustedes, si reflexionan, si piensan y escriben lo que piensan, que es en realidad un ensayo, pues entonces pueden tener una publicación. Ahora, si se la rechazan, pero te gusta hacer ensayos, pues ya te vas de ensayista, ¿no? Y dices, bueno, no me fue tan mal, finalmente ya me siento ensayista y ya después sacas un libro, ¿no? Ya compites con Octavio Paz, otros grandes ensayistas. Pero también un ensayo es investigación, y lo puedes hacer así como en un caso de emergencia. Otros formatos menos comunes y que no creo que se acepten, al menos aquí en el BEI, son imágenes. Por ejemplo, la revista American Journal of Psychiatry te acepta imágenes para publicar y es una publicación. Por ejemplo, si yo me encuentro, no sé, me voy a la Salpêtrière en París y me pongo a limpiar el sótano y encuentro un papelito, y ya lo han hecho, ¿no?, de algún neurólogo reconocido del siglo XIX como Jean-Martin Charcot, digo, eso es de Charcot, le tomo una foto y lo mando a la revista, lo publican y ya es una publicación y nada más fue una foto, ¿no? Pero no es un trabajo académico. También hay revistas que tienen noticias y tienes, te gusta ser reportero, ir detrás de la noticia y así, pues también puedes dar noticias. Traducciones también se vale, si el editor te la acepta, que tú dices, mira, encontré un artículo muy bueno en francés y yo sé en francés, lo traduzco y tú apareces como traductor y también es una publicación, también se vale. O transcripciones de conferencias, de hecho yo lo he hecho. El Relatos Perú de una conferencia sobre herramientas sistémicas en el tratamiento de niños con trastornos del neurodesarrollo. Preparé la conferencia, la di, la videograbé, la subí a YouTube y después transcribí todo lo que dije, ya con un formato más, pues más pulido, y ya tuve un artículo, ¿no? Entonces también transcripciones de conferencias se valen, ¿no? Si nos toca dar algún tema, pues grábalo y luego lo escribes y te das cuenta que de ahí sale un artículo. Y se fijan, hay muchos lugares donde sacar material. Bueno, es un ejemplo la revista Salud Mental. Fíjense, la revista Redes tiene 3 secciones, una es teoría, una es investigación y otra es intervención. Entonces ellos aceptan una modalidad como de artículos de teoría. Si ustedes tienen una teoría, la escriben, o una teoría de otra persona, pero que ustedes la desarrollen y lo mandan. La investigación como la tesis, o también técnicas de
de intervención, ¿no? Que igual y con el paso del tiempo ustedes pueden diseñar técnicas. No sé si ya alguien haya inventado alguna técnica en terapia familiar, ¿no? Si un día inventan una y les empieza a funcionar, pues entonces pueden mandarla, ¿no? Yo he inventado como 2 o 3, pero no sé si han sido tan buenas. Por ejemplo, algo que hago en casos de intento de suicidio, por ejemplo, con un adolescente que se ha intentado suicidar, yo le digo a uno de los papás, ¿sabe que yo creo que el que se va a suicidar es usted, señor? Y me dice, ¿pero por qué? Le dije, no, pues no sé, por estadística, porque se suicidan más los adultos de su edad que un chamaquito. Y ha pasado que con mucha frecuencia en la siguiente sesión me dice, papá, ¿sabe qué? La verdad es que yo sí me he querido suicidar, y hay una mente depresiva en la familia. Y dije, ay, wow, yo nada más dije eso como una técnica de pasarle el riesgo de suicidio a otro y así decirlo como que estoy muy seguro, apoyándome en la estadística, y resulta que me permite ver más cosas, ¿no? Eso es como una técnica, mover este riesgo de suicidio a otro y obtener más información sobre una familia con riesgo de suicidio. Bueno, artículos de teoría son artículos de revisión crítica que contribuyen o contribución o síntesis teórica, donde el autor hace un aporte propio a la teoría o a la técnica de un máximo de 7.000 palabras, sin contar la bibliografía. La estructura de esos artículos dependerá del tema y abordaje propuestos por el autor. Sin embargo, es necesario que tenga una estructura mínima con introducción, desarrollo y conclusión. Esto podría ser como una especie de... ¿Cómo? ¿Una vecina? Sí, más o menos. Donde tú hablas sobre un tema y lo desarrollas y lo mandas. Investigación es lo que ya vimos, pero eso es lo que dice Relatos. Esto me lo voy a brincar porque es parecido a lo que revisamos. Intervención, artículos que escriben, proponen o analizan intervenciones realizadas en el contexto de casos clínicos, organizaciones, comunidades o redes, de un máximo de 5.000 palabras, sin contar la bibliografía. La estructura de esos artículos dependerá del tema y abordaje propuesto por el autor. Sin embargo, es necesario que tenga una estructura mínima con introducción, desarrollo y conclusión. Todo esto que yo lo pongo aquí, ustedes lo pueden revisar en la página www.redesdigital.mx o en cualquier página de internet de una revista. Ustedes busquen la pestaña que dice indicaciones para los autores o indicaciones para publicar o normas para publicar. Siempre viene esa pestaña y ahí te dice qué es lo que te pide, de cuántas palabras, qué formatos ellos manejan. Bueno, ya estamos un poco sobre el tiempo, entonces déjenme ver. Esto de los autores, pues que surgió la duda, pero déjenme ver qué es importante de aquí. Bueno, es lo que les decía, el orden de los autores en la publicación debería ser una decisión común de los coautores. Los autores deberían conocer la justificación del orden en que aparecen los nombres. Entonces, a ver. Bueno, yo creo que eso no lo vamos a brincar, porque en pocas palabras, si ustedes son los de la idea original, ustedes son los primeros autores y tienen que defender eso. Y todos los demás que he trabajado son coautores. Pero ustedes están añadiendo un trabajo que ya se está haciendo, que la idea es de otro, entonces ustedes son coautores. Entonces es una publicación. ¿Cómo escribir el nombre de los autores? Con acentos, que eso es aquí un poco complicado porque en las actas de nacimiento a veces hay acentos, a veces no. En la credencial del IFE y en la CURP han quitado los acentos de los nombres, entonces es un problema. Los que tienen nombres con acentos a lo mejor ya no saben cómo se llama, porque si ustedes checan, bueno, aquí tienen nombres con acentos. Ajá, pero chequen en su credencial de INE y no están los acentos. Entonces ya les volaron los acentos a los nombres, entonces ustedes ya se llaman sin acentos. Pero si ustedes son fan de los acentos, y no es que mi nombre trae acentos, pues ya ven si lo mandan con acentos. Porque aquí sí es importante que ustedes su nombre lo escriban de una manera uniforme, por si después tienen una segunda publicación. Se da a la misma persona. Ajá, sí. Entonces, si tienen acentos, vean si lo van a usar con acentos o sin acentos, con cierre de mayúscula, como aparece en la credencial del IFE, con ambos apellidos, o solamente con un apellido, ¿no? O uniendo los apellidos con un guión, que algunos autores hacen eso, o con el último grado académico, como maestro, licenciado o doctor. No siempre te piden esto. De hecho, de las revistas que yo conozco son la Salud Pública de México, te pide tu grado académico y ahí sí apareces como maestro, licenciado, doctor, o lo que sea, ¿no? Déjenme ver. Fíjense, estas son algunas cartas que te pueden pedir cuando mandas un trabajo a una revista.
La primera se llama cover letter, que es la carta de presentación. Te pide que tú le digas al editor qué fue lo que hiciste y por qué es importante. Prácticamente es como si el editor te dijera, a ver, convénceme o dame razones para yo publicar tu trabajo. Y esa es la cover letter. Muchos te lo piden, ¿no? Entonces tú la escribes y la mandas junto con el manuscrito. Como si fuera tu currículum. Ajá. Me contratan por eso. No, Más como o tus menos. Bueno, no tu argumentos currículum. Es para venderle. Igual te puedes apoyar en un asesor de marketing porque eso es vender. O sea, yo le voy a vender tu trabajo a un... Ajá. Entonces alguien que sea buen vendedor, oye, ¿qué le digo al editor para que me publique esto y que me lo compre? ¿no? La otra es la carta de cesión de derechos de autor, que generalmente estos formatos ya vienen en la misma indicaciones para los autores, te lo descargas y te dice qué le pones, ¿no? Que es en donde tú firmas de que lo mandas a esa revista y que tú ya no tienes libertad sobre ese material y que por tanto no está en proceso de revisión en otra revista. Y la otra es la carta de declaración de conflicto de interés, donde dice que tú no recibiste dinero para modificar los resultados. Por ejemplo, en investigación de psicofarmacología, si la industria farmacéutica le mete dinero a la investigación, por ejemplo, no sé, el laboratorio Lilly, que son los dueños de Prozac, si yo hago una investigación de que Prozac es una maravilla en los niños, pero lo cierto es que Lilly me dio dinero para la investigación, ajá, pues yo tengo que decir, bueno, pues señorito, la verdad es que sí hay un conflicto de interés. O sea, a mí me dieron dinero y pues sí salió que Prozac es una maravilla, ¿no? Pudiera ser que así te lo publicaran. El hecho de que haya conflicto de interés no quiere decir que no te van a publicar, pero tú tienes que decir cuáles son los conflictos de interés. Lo mejor es que no haya, por supuesto, pero muchas veces la industria es tan poderosa, tiene tanto dinero, que si no le metiera dinero a la investigación, no habría menos investigación. Que ustedes pueden descargar ejemplos de estas cartas, de las tres, en mi página de internet. Si teclean psiquiatra.com/cartas, ahí pueden descargar ejemplos de estas tres cartas más o menos para que sepan cómo es, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que aunque gran parte de las investigaciones son clínicas, no forzosamente deben hacerse en seres humanos. Que estamos platicando la vez pasada en la junta de maestros, de que yo decía que puede ser investigaciones con los personajes de Shakespeare, y algo así como cuál es una investigación con personajes de la ópera, ¿no? Y el drama familiar que viven, sus pautas, sus conflictos, también se vale hacer eso, ¿no? Puedes hacer investigación sobre cómo una colonia de simios se comporta en gravedad cero. Ahora, claro que cómo vas a hacer eso, ¿no? Hay que ir viendo, Sí, o cómo se comporta, no sé, un hormiguero. ¿Qué pasa con las hormigas? Y tener una visión sistémica del hormiguero. También se puede hacer investigación con animales, ¿no? Y ya si el comité de ética te da luz verde, pues está bien, ¿no? Si no dañas a las hormigas ni les haces nada. ¿Cómo podemos divulgar los resultados de investigación? Bueno, existen varios formatos. Déjenme, nos vamos más rápido. YouTube. Y todos hacemos investigación, aunque no nos demos cuenta de ello. La medida en la que realizamos esta actividad y el complemento con las actividades docentes nos convierten en terapeutas todoterreno. Y esas son nuestras líneas de investigación, están en la página de internet y terminamos.